Mi novio se quitó la vida después de que lo engañé y lo dejé. Por sugerencia de mi terapeuta, he decidido escribir y compartir lo que ha sucedido en mi vida durante el último año. Para que esto tenga algún sentido coherente, tomó muchas ediciones y un par de reescrituras. Solía ser una escritora bastante talentosa, pero dejé de practicar hace años. Este foro me fue recomendado por un amigo como un método de confesión, penitencia y advertencia para compartir con otros. Hice algo verdaderamente horrible, cuyas consecuencias fueron más allá de lo peor que podría haber imaginado. Comparto esto con pleno conocimiento de que muchos me despreciarán por lo que hice, y por los eventos que ocurrieron debido a mi traición. Leer mis propias palabras es repugnante porque sé, en un sentido muy real, que lo que hice es imperdonable. Entiendo demasiado bien lo innecesariamente trágicos que fueron los eventos que ocurrieron. Mi esperanza es simplemente que mi historia pueda ser compartida con cualquier persona, en cualquier relación, y que tal vez algún engaño futuro no ocurra. Más específicamente, espero que alguien que actualmente esté engañando a su pareja o incluso pensando en hacerlo, lea esto y lo haga detenerse. Muchos podrían pensar que mi ejemplo de lo que puede salir mal al ser infiel es una rareza extrema que rara vez ocurre. Me han dicho personas mucho más informadas que yo que mi situación, lamentablemente, no es única. Pero estoy dispuesta a aceptar el odio que recibiré al compartir esto, si evita que al menos una persona rompa el corazón de alguien que ama. Tengo 28 años, 28F, y estaba casada con un hombre maravilloso al que llamaré William. Hace 8 meses, mi esposo me confrontó con pruebas de que había sido infiel tanto emocional como físicamente. Unos días después de que me confrontara sobre mi infidelidad, mi esposo se quitó la vida. Me di cuenta de que simplemente escribir esas palabras haría que personas, incluso aquellas que no conozco, me odien. No podía creer que tuviera la capacidad de hacer algo tan malvado para lastimar a alguien a quien había amado desde que éramos niños. Pero lo hice. Si le hubieras preguntado a William o a mí si alguna vez seríamos infieles, ambos nos habríamos reído. Pero para mi propia sorpresa y shock, permití que me perdiera el enfoque y lo lastimara. Sabía que lo destruiría si alguna vez se enteraba. Pero tomé el corazón del hombre que amaba, y lo aplasté tan cruelmente que no pudo soportar más el dolor de esta vida. Aquellos de ustedes que piensan que no merezco seguir respirando, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy tan de acuerdo que en 2 ocasiones intenté hacer de eso una realidad. Me aseguran que hay una razón por la que todavía estoy aquí. Por el momento, me he convencido de que cuanto más tiempo viva, más sufriré, y no merezco la misericordia de la muerte, si somos honestos. William y yo crecimos juntos. Puedo recordar mi temprana juventud y en ningún momento de mi memoria no conocí a William. Estuvimos en las mismas clases de la escuela dominical, clases de la escuela pública, y nuestras familias habían sido amigas mucho antes de que él y yo existiéramos. Él siempre podía hacerme reír. Los niños pueden ser crueles, pero William nunca lo fue. Me di cuenta de que me parecía lindo en 6º grado. No fue un enamoramiento oficial hasta la secundaria. William y yo habíamos sido nuestro primer y único amor desde los primeros años de la secundaria hasta la universidad juntos. Éramos mejores amigos y nos apreciábamos mucho. Después de la graduación, tomamos un año para conseguir buenos trabajos estables cerca de nuestras familias y decidimos casarnos. Tomamos vacaciones juntos. Hacíamos el amor en cualquier momento que teníamos la oportunidad. Estábamos hambrientos el uno del otro. La única vez que la intimidad estaba fuera de la mesa era durante ese tiempo del mes, pero hacíamos el amor durante horas, momentos hermosos de pasión, y lo tiré todo por algo sórdido, barato y sin valor. Estábamos planeando tener hijos. Sabíamos sus nombres, ambos éramos vírgenes. Él fue mi primer todo y yo fui su primer todo. Parte de mí desearía poder decir que tuve una aventura de una noche estando borracha. Intenté mantener eso en secreto para mi esposo, pero él se enteró. No. Me involucré emocional y físicamente con un hombre que era inferior a mi esposo en todos los sentidos. Ni siquiera consideré la posibilidad de que una amistad con otro hombre pudiera llevar a la formación de un apego. Mi esposo y yo teníamos un matrimonio fuerte. Tan tonto como suena decirlo ahora, realmente lo teníamos. Mi esposo era la epítome de la fortaleza. Yo era la débil. Aunque antes de esto, me consideraba una mujer fuerte. Es solo que nadie me dijo nunca que, aunque nuestra relación era muy fuerte, ninguna relación es a prueba de balas. No pasa un día en el que no desee que alguien se acercara y me disparara un minuto antes de que cualquier cosa que hice se volviera secreta. Es un hecho indiscutible que el mundo sería un lugar mucho mejor con mi esposo aquí y vivo en lugar de mí. No hay forma de racionalizar una verdad así. Tuve tantas oportunidades de detenerlo antes de que algo sucediera, y no tenía absolutamente ninguna razón para permitir que algo sucediera.
Después de una conversación breve y acalorada, él salió, y nunca volví a hablar con él. Intenté contactarlo de todas las formas que se me ocurrieron. Dios mío, intenté comunicarme con él tantas veces solo para hacerle saber que lo siento mucho, solo para que supiera que odio lo que hice. Mis mensajes de texto para él nunca mostraron nada más que un estado de no leído. Así que dudo que haya leído algún correo electrónico o escuchado algún mensaje de voz. Pero todos dijeron que necesitaba darle espacio y tiempo para pensar. 2 noches después de que William me confrontara, a las 3:17 am, hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Encendí las luces. Al principio pensé que podría ser alguien en un estado de ebriedad queriendo maldecirme o algo peor. Luego hubo otro golpe fuerte, y me puse una sudadera antes de dirigirme a la puerta. Cuando abrí la puerta y vi a 2 policías, supe que podrían haber estado allí por muchas cosas, pero supe en un instante por qué estaban allí. Sus palabras diciéndome que el cuerpo de mi esposo había sido encontrado debido a ello. Un padre que se quitó la vida me destruyó. Caí de rodillas y grité un alarido de agonía. Me arranqué la piel y el cabello mientras la policía intentaba calmarme. Para cuando llegaron los paramédicos, estaba sentada en los escalones meciéndome de un lado a otro repitiendo que lo sentía mucho. Sí, no había forma de que llegara al funeral, incluso si la familia de William hubiera permitido que alguno de mi familia asistiera. Me mantuvieron sedada durante días. Lo primero que quise hacer cuando salí fue visitar la tumba de William, pero nadie sabía dónde sus padres lo habían enterrado. Tenían todo el derecho, pero eso me dolió profundamente. Y esa noche intenté cortarme profundamente cuando intenté quitarme la vida por primera vez. Ahora he sido hospitalizada 2 veces por intentos de suicidio, no pido lástima. De hecho, no la quiero. Nada puede quitar este dolor, y nada puede siquiera adormecerlo. Parte de mí desearía haberlo obligado de alguna manera a verme solo por un momento para decirle lo mucho que lo siento, y que sabía que nuestro matrimonio había terminado. Pero no tuve eso. No, no lo merecía. Y tengo que enfrentar el hecho de que lo que hice fue de hecho tan vil que hacer que mi esposo me viera podría haberlo obligado a quitarse la vida incluso antes. Muchas personas me han dicho que mis acciones fueron lo que lo llevaron a quitarse la vida. No creo que haya ninguna duda. Hasta ese horrible día, él había sido increíblemente feliz. Ambos lo habíamos sido. No dejó una nota de suicidio para verificar que yo era la causa de su muerte. Pero habíamos sido tan felices. Nos encantaba pasar casi todos los momentos juntos. Pasar de ese tipo de felicidad a ese tipo de dolor en tan poco tiempo lo terminó. Yo lo terminé. Mis palabras, acciones y pensamientos nos traicionaron a ambos. El arrepentimiento no te mata. Si lo hiciera, habría muerto antes de que mi esposo me confrontara. Cuando llegó el COVID, William y yo nos aislamos juntos. Tuve la suerte de enseñar en una escuela privada exclusiva. Los benefactores nos aseguraron que nuestro salario se pagaría mientras persistiera la necesidad de aislamiento. William trabajaba desde casa y progresó mucho en un proyecto del que estaba a cargo. Todo el mundo estaba preocupado y asustado. Pero nos teníamos el uno al otro, y disfrutábamos mucho aprovecharlo al máximo. Ver películas en la cama, alimentarnos mutuamente, jugar como 2 niños pequeños. Estoy completamente, verdaderamente, profundamente apenada por aquellos que perdieron a un ser querido debido a esa horrible enfermedad. Lo que el mundo experimentó fue una plaga literal sobre la humanidad que causó tanta muerte innecesaria. Pero mi esposo y yo nos acercamos más en esas semanas que nunca antes, y nuestro vínculo había sido fuerte. Bromeábamos sobre cómo muchas personas odiaban tener que pasar tiempo con su familia o, Dios no lo quiera, con su esposo o esposa. Simplemente no podíamos tener suficiente el uno del otro. Después del primer mes, tuvimos que acordar limitar la intimidad a 1 vez al día durante aproximadamente 1 semana. Nuestra única discusión durante toda la cuarentena fue sobre tener que lavar la ropa solo para poner sábanas limpias en la cama nuevamente. Y engañé a ese hombre, lo que lo llevó a salir de esta vida debido a mis acciones malvadas. Un hombre con quien tenía un vínculo tan cercano, fui una idiota de muchas maneras. Pero para mí pensar que, debido a ese vínculo, ninguna tentación era suficiente para hacerme desviar fue una idiotez. Me odio de muchas maneras por muchas razones. Pero saber que lo tenía todo es la píldora más difícil de tragar. Mi aventura fue típica de la mayoría en muchos sentidos. Algunos aspectos de la relación y la traición fueron ligeramente menos viles. Algunos fueron más fríos e incluso más malvados. Al hombre con quien tuve una aventura lo llamaré Paul. Lo conocí por primera vez en reuniones grupales de Zoom durante la pandemia. Lo encontré descarado y presumido sin una razón válida para actuar de esa manera. Era el entrenador de lacrosse de la escuela, y recuerdo que en esas reuniones de Zoom me alegraba que,
como profesora de inglés, tendría que interactuar muy poco con él. La primera vez que nos conocimos en persona, nos dimos la mano y tuvimos una pequeña charla. No hubo atracción, al menos de mi parte hacia él. Pero no sentí ninguna atención lujuriosa emanando de él hacia mí. Durante esa introducción, supe que estaba comprometido, y le dije que estaba felizmente casada con un hombre que adoraba. No hubo tensión sexual, ni siquiera un indicio de que eso fuera una posibilidad. La escuela comenzó a permitir que la mitad del personal en todas las áreas, y la mitad de los estudiantes asistieran a la escuela durante una semana, mientras que la otra mitad usaba Zoom. La siguiente semana, la otra mitad asistiría en persona y viceversa, lo que se suponía que ayudaría con el distanciamiento social y los sentimientos de aislamiento de los estudiantes. Mientras almorzaba un día antes de que comenzara mi próxima clase, recibí un correo electrónico de Paul. Había escrito algunos brindis y chistes para su próxima boda, y quería que editara lo que había escrito. Estaba acostumbrada a que me enviaran escritos para editar, así que eso no era algo que considerara lo suficientemente importante como para contarle a William. Además, todo se relacionaba con la boda de Paul, y no vi ninguna razón para darle a mi esposo un detalle aburrido sobre ese día. El correo electrónico contenía un brindis para sus padres, así como para los padres de la novia. Tomé lo que había dicho y agregué algunas frases para tocar las fibras sensibles de todos los asistentes. Los chistes dirigidos a su hermano, el padrino, eran absolutamente hilarantes, pero un poco vulgares para mi gusto en una boda. Lo dije cuando le envié sus discursos editados. Se rió y dijo que simplemente no conocía a su familia, y que la tradición familiar era burlarse de Paul. Ese intercambio de correos electrónicos comenzó varios meses de correspondencia. Pero, por difícil que sea de creer, no fue hasta el final que algo se volvió inapropiado. Ni una sola vez algo se volvió coqueto o sexual. Bueno, hablamos de sexo, pero desde un punto de vista puramente científico y psicológico. Nuestras conversaciones sobre sexo en ese momento habrían dejado a la mayor ninfómana de la historia más seca que el Sahara. No hubo nada emocional o físicamente estimulante en esas conversaciones, y disfruté nuestra correspondencia debido a que estaba segura de que no había tentación en ninguno de los dos lados. Discutimos sobre raza, política, religión, ciencia, deportes, todas las cosas que la gente es reacia a discutir debido a opiniones diferentes. Algunas de las discusiones incluso se calentaron. Me llamaron aprobada más de una vez debido a mis opiniones sobre el sexo. Sí, le demostré que estaba equivocado. Pero desearía que Dios lo hubiera estado. Durante mucho tiempo, todo esto ocurrió durante las horas de trabajo. Mi esposo y yo teníamos una línea fija para emergencias. Pero tan pronto como entrábamos a casa, nuestros teléfonos inteligentes se apagaban. Paul ni siquiera tenía mi número para enviarme mensajes de texto hasta que le envié un correo electrónico con una frase ingeniosa al final del día. Él exigió mi número para refutar lo que le había enviado. Docenas de otros compañeros de trabajo tenían mi correo electrónico y no pensé nada en eso. En serio, no creo que Paul tuviera ningún interés en perseguirme, ya que en ese momento estaba enamorado de su prometida. Pero aproximadamente un mes antes de su gran día, Paul descubrió que su novia había estado teniendo una aventura con su novio de la secundaria durante más de un año. Estaba en shock y profundamente herido por toda la situación. Sin querer, me convertí en su persona para desahogarse. No sé en qué momento de nuestra cadena de conversaciones las cosas cruzaron una línea. Pero comencé a sentirme verdaderamente apenada por Paul. Realmente despreciaba a su prometida por lo que había hecho. Y no vi nada malo en eso. Pero después de una noche particularmente difícil para él, llegó a la escuela con aspecto desaliñado y pude ver que había estado llorando. Lo abracé y hablé con él un poco. Me preguntó si podía quedarme después de la escuela para hablar. Como tenía un par de horas después del trabajo cada día antes de que William llegara a casa, acepté. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que lo que me atrajo de mis conversaciones con Paul fue una opinión diferente. William y yo habíamos discutido casi cualquier tema que dos personas podrían discutir. Sabía antes de su respuesta lo que William diría cuando le hiciera una pregunta la gran mayoría de las veces. Supongo que quería una sorpresa cuando hablaba de conflicto verbal. Fue estúpido, patético y débil. Pero eso fue lo que llevó a la aventura. Las cosas con William eran ideales y pasábamos cada momento disponible juntos. Había mencionado a un compañero de trabajo llamado Paul de pasada a William. Pero como realmente no estaba pasando nada, no profundicé en nada y él no vio ninguna razón para indagar. Cuando Paul comenzó a salir con una nueva mujer, no sentí celos y, honestamente, solo felicidad por él. Pero William tuvo que irse de la ciudad a un sitio de construcción en Tulsa durante 3 semanas.
Mientras estuvo fuera, nos vimos por FaceTime todos los días y lo extrañaba por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero con tiempo libre de repente, me encontré enviando mensajes de texto con Paul solo para pasar el tiempo. En lugar de 1 hora o 2 ocasionales después de la escuela, Paul y yo a menudo teníamos tiempo para tomar un bocado y un par de bebidas antes de dirigirnos a nuestras casas separadas. Curiosamente, lo que nos llevó a volvernos físicos fue que yo fuera torpe, y que la enfermera de la escuela no trabajara esa semana. Me torcí el tobillo un día subiendo unos escalones para ir a almorzar. Como la enfermera no estaba en el lugar, fui a Paul, asumiendo que, como entrenador, tendría spray adormecedor o una venda elástica. Estaba trabajando en mi tobillo cuando noté que tenía una erección evidente. Me sorprendió un poco que se estuviera excitando de alguna manera. Hasta que me di cuenta de que, desde su posición, podía ver ligeramente debajo de mi falda. Tengo que admitir que, por un momento, encontré estimulante el hecho de que lo estaba excitando. Me ajusté para ver si una vista ligeramente mejor lo excitaba más. Él me llamó la atención. Me reí y le dije que podría resolver sus frustraciones con su nueva novia. De repente, me besó, y lo empujé. Me besó de nuevo y no lo hice. Nos besamos durante unos minutos antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Me apresuré a salir de su salón de clases, y llegué a los pasillos hacia mi salón. Me senté incrédula de lo que acababa de ocurrir. No lo planeé, y estoy segura de que Paul tampoco. No sabía si debía llamar a William y contarle en ese momento, o esperar hasta que llegara a casa esa noche. Pero cuando hablé con Paul después de las clases, se disculpó, me instó a no causar ningún conflicto en mi matrimonio y a seguir siendo solo amigos. No quería darle a William más cosas de qué preocuparse, ya que estaba fuera de la ciudad y concentrado en su trabajo. Después de hablar con William esa noche sobre cómo iban las cosas en Tulsa, decidí esperar y contarle cuando llegara a casa. Su empresa estaba teniendo algunos problemas con el cliente que tenía la mano de obra para mantener el proyecto en marcha sin problemas. Había cosas que William no podía hacer debido a los retrasos, lo que significó que tuvo que pasar 2 semanas adicionales en Tulsa. Paul estuvo allí para mí para discutir lo que había sucedido entre nosotros. No podía contarle a ninguna de mis amigas. No podía confiar en ningún miembro de mi familia, ya que todos, con razón, adoraban a William. Supongo que extraños en un sitio como este habrían sido la mejor opción si lo hubiera conocido. Pero la persona con la que me estaba desahogando era la última persona con la que debería haber estado discutiendo esto. Un viernes después del trabajo, Paul y yo fuimos a un nuevo restaurante cerca de la escuela para cenar. Nos sentamos en el bar y tomamos un par de bebidas mientras le explicaba lo inquieta que me sentía sabiendo que tenía que decirle a mi esposo lo que había sucedido. Me preguntó cómo creía que William tomaría la noticia, y le dije a Paul que podría querer llamar y enfermarse el día después de que le contara a William, por si acaso. Me preguntó si en serio creía que William le daría una paliza y le dije que no. Pero sabía que significaría el fin de nuestras conversaciones y mensajes con Paul. Y con razón, Paul confesó que no creía que hubiera superado su ruptura si no hubiera sido por mí. Le aseguré que me alegraba ser de ayuda y que no me arrepentía de ayudarlo. Cuando se hundió la realización de que nuestra amistad terminaría, creo que ambos estábamos un poco deprimidos. Bebí demasiado, él bebió demasiado, y terminé en el apartamento de Paul haciendo mucho más que besarnos. Tan pronto como terminó, mi conciencia entró en acción. Sí, debería haber entrado en acción mucho antes. Pero supe más allá de toda sombra de duda que mi matrimonio había terminado. William y yo habíamos dicho que la sociedad había permitido demasiadas segundas oportunidades para personas que no las merecían. Sí, los humanos cometen errores. Aunque ambos creíamos que cualquiera que engañara merecía una segunda oportunidad, nunca podría ser con la persona a la que traicionaron. La vida podría darles la oportunidad de amar a alguien más nuevamente, pero cualquier oportunidad con el cónyuge engañado era totalmente inmerecida y perjudicial para ambas partes. Las cosas se complicaron mucho cuando William llegó a casa desde Tulsa. Resulta que estaba en mi periodo. Así que sabía que no habría intimidad entre nosotros, afortunadamente. Ni en 1.000.000 de años habría sometido a mi esposo a ninguna enfermedad. Sin importar cuánto quisiera hacer el amor con William una última vez, no podía permitir que eso sucediera. Escribí una larga carta a William confesando lo que había hecho, y planeé dársela después de una confesión cara a cara. Hasta el día de hoy, no sé qué sucedió para que William descubriera lo que estaba pasando. Por lo que sé, podría haber estado monitoreando mi conversación en línea con Paul desde el primer día. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle cómo descubrió mi traición. Y la realización de que se enteró de lo que había hecho antes de que tuviera la oportunidad de decírselo me hizo caer de rodillas y jurar que planeaba decírselo. William no creyó eso,
y yo tampoco lo habría hecho. Tenía una pila de los mensajes de texto entre Paul y yo impresos. Aunque no negué nada de lo que me acusó, esa honestidad llegó demasiado tarde. Empacó algunas cosas en una maleta, y me dejó un lunes por la noche. El miércoles por la noche, condujo hasta un centro comercial, estacionó su auto y se quitó la vida. Saber que había destruido nuestra relación fue una tortura para mi alma como nunca antes había conocido. Saber que incluso le había robado la oportunidad de encontrar a alguien más con quien ser feliz me arruinó. La realización de que no solo terminé mi relación con William, sino todas las relaciones que había tenido o tendría, causó más culpa de la que podría expresar. Podría entrar en todos los detalles de lo que ha sucedido desde que William falleció. Pero mucho de eso serían detalles que a demasiados no les importarían realmente. Basta decir que su familia me odia a mí y a mi familia. Mi familia estaba disgustada por mis acciones, y lo sigue estando hasta el día de hoy. Su amor por mí no murió. Pero su decepción y vergüenza hacia mí nunca terminarán, y así debería ser. No, los resultados no fueron nada de lo que pretendía. Pero cuando se toman decisiones que causan dolor y sufrimiento, seguimos siendo culpables de causar ese dolor. Veo a un terapeuta 2 veces por semana para tratar de superar las cosas. Me presentaron a alguien a través de mi terapeuta que realmente me está ayudando a ordenar mis sentimientos. Hace años, ella intencionalmente provocó un pequeño incendio para activar las alarmas y asustar a su exnovio y a la chica con la que acababa de empezar a salir. El fuego se extendió rápidamente y lo que había sido intencionado como una broma causó que varias personas perdieran la vida. Ella y yo hemos discutido muchas cosas sobre su historia y la mía. Las cosas nunca pueden ser como antes, ni deberían serlo. Pero si voy a seguir viviendo, necesito un plan para hacer que lo que queda de mi vida sea lo más significativo posible. Así que esa es básicamente mi historia. Cualquiera que quiera publicar mensajes de odio hacia mí y decirme qué persona miserable soy, adelante. No responderé a eso. Pero si te ayuda a deshacerte de cualquier rabia que tengas, hazme tu saco de boxeo verbal. Aquellos con preguntas específicas las responderé lo mejor que pueda. No importa cuánto duela discutir o admitir algunas cosas, para aquellos que leen esto y han sido engañados, sí, muchos de ustedes pueden haber sido traicionados intencionalmente. Pero aquellos que tuvieron una pareja que estaba tan perpleja de por qué engañaron como ustedes. Escuchen mi historia. No hace que nada de lo que hice sea correcto, todo lo contrario. Pero si les ayuda a entender que hicieron poco o nada para causar la infidelidad, que así sea. Aquellos infieles no arrepentidos, espero que lean mi historia de advertencia, y sepan que tienen la capacidad de destruir. No solo destruirán a alguien más. Destruirán su relación con muchas personas y una gran parte de ustedes mismos. Me doy cuenta de que no tengo espacio para predicar o juzgar a nadie excepto a mí misma. Simplemente no quiero que nadie encuentre a su William y lo pierda. No quiero que nadie se hunda a las profundidades a las que yo lo hice o cause el dolor y la tristeza que yo causé. Y, sobre todo, quiero que todas las personas que tienen grandes relaciones las aprecien y nunca las den por sentado. Como humanos, no somos inmunes a ser influenciados bajo las condiciones y series de eventos incorrectos. Cuando amamos a alguien, llevamos una parte de su alma con nosotros. Solo una traición hace que sea imposible para esa persona sostener esa parte de ti nuevamente. Tenía el corazón de mi esposo en mis manos, y ahora merezco el hecho de que nunca volveré a sostener su corazón. Ni él volverá a sostenerme. Esta vida es demasiado dolorosa sin dañar a aquellos que amamos, y el amor es demasiado precioso como para arriesgarlo por cualquier cosa. T.L.R. Engañé a mi esposo, lo que lo llevó a suicidarse pocos días después de confrontarme. Esto está destinado a ser una actualización final. Primero, alguien compartió un enlace a una publicación preguntando si William la había publicado. William no la leyó, que yo sepa, y considerando que ha estado muerto durante un año, dudo que fuera él. Esa también fue una historia triste. Realmente espero que no haya optado por quitarse la vida. Para aquellos que intentan psicoanalizarme para darle sentido a las cosas que he hecho. Aprecio el esfuerzo, incluso si fue por sus propios intereses. Ninguno de los muchos profesionales que he visto hasta ahora tiene una buena teoría sobre por qué permití que sucedieran las cosas. Siento que debería haber alguna razón válida por la que hice lo que hice. Simplemente no puedo encontrar una, y no sería una razón válida para hacer lo que hice si la encontrara. Para aquellos que juran que esto es falso. No puedo imaginar una razón por la que alguien publicaría esto por otra razón que no sea para advertir y tal vez ayudar. Ciertamente no fue para obtener karma. Apenas he respondido, así que no fue por atención. Y ciertamente no fue para levantar mi ánimo, porque con razón me han criticado por mi traición. Admitir algo horrible no es fácil.
Imaginar que nunca sucedió no me ayuda, pero ustedes hagan lo suyo. No mantengo contacto con Paul y no he sabido de él desde antes de que William se suicidara. Las únicas cosas que sé sobre él son de segunda mano de personas con las que trabajo. No tengo interés en estar con Paul o tenerlo en mi vida de ninguna manera. Así que aquellos que piensan que planeé mis acciones viles para huir al atardecer con un entrenador de lacrosse de primer año. No. Los bendigo a todos. No comentaré más, pero dejaré la publicación como recurso en caso de que alguien lo necesite en el futuro. Los bendigo a todos. Que tengan vidas estelares llenas de felicidad, pero sobre todo de paz. Moral: el engaño puede tener consecuencias devastadoras e irreparables. Es crucial valorar y proteger las relaciones significativas, ya que el dolor causado por la traición puede llevar a resultados trágicos. La honestidad y la comunicación son fundamentales para mantener la confianza y el amor en una relación.